Bienvenidos y bienvenidas a Código Digital, un podcast de la Pontificia Universidad Javeriana. Soy Pilar Ducuara y hago parte de la Coordinación de Gestión Documental. En cada episodio conversaremos con invitados e invitadas que nos ayudarán a entender por qué los documentos también cuentan la historia de nuestra sociedad. Hoy nos place tener a Germán en nuestro podcast, pues bienvenido y muchas gracias por estar aquí presente. Pilar, muchísimas gracias por la invitación. Encantado de venir y compartir con ustedes las experiencias desde la memoria, digamos, que llamamos así. Germán es artista visual, fotógrafo, creador audiovisual, director audiovisual y ha trabajado en temas del conflicto armado, el medio ambiente, la memoria social en Colombia, que además eso es importantísimo y que seguramente se va a consultar ahora y siempre, ¿sí? Entonces, pues para que los que no lo conocen, pues el placer que estés aquí, para nosotros de verdad que es muy grato. Pues de nuevo, gracias. Yo creo que mi inclinación por la memoria es desde muy niño. Yo siento que soy un alma muy vieja. Yo creo que nací viejo, ¿cierto? Y siempre había una tendencia en pensar en qué pasaba con los antiguos. Y una cosa que me cuestionó mucho y era, yo tenía una cosa que eran las nostalgias de las cosas no vividas. Esas nostalgias de las cosas no vividas era que yo extrañaba lo que contaban los abuelos, los tíos, todo este tema. Y yo decía, pero qué bueno haber vivido este tema. Y creo que fue la primera inclinación por hacer ese ejercicio. Y ese ejercicio además empieza a desembocar por diferentes llamados, pues, y desde la parte académica también siempre indagando por eso. Cuando tú haces una sesión de fotografías, ¿sí? O algún proyecto audiovisual, ¿estás pensando o piensas su valor como documento o archivo o eso aparece después? No. Desde el momento en que surge la idea, para mí todo es un documento. Yo creo que lo que hacemos nosotros, y lo digo desde la información, pero también lo digo desde la ficción, todo lo que hacemos es un documento y es un documento histórico. Yo digamos que me conocen mucho por ser cronista y la crónica es un ejercicio de memoria. No tiene la rigurosidad, digamos, de los técnicos, de los académicos, pero es un ejercicio de memoria, llámese audio, llámese prensa o llámese video, que es donde más trabajo. Pero siempre, todo lo que yo hago tiene una intencionalidad. Y en este caso, mi intencionalidad siempre ha sido hacer un ejercicio de memoria. No sé, porque finalmente los tiempos son otros, no sé si eso al final va a servir para algo, pero todavía me encuentro gente que me recuerda por historias que he hecho en algún momento. Claro. Yo no soy de las personas que crea algo desde que voy a disparar o voy a grabar o voy a capturar estos sonidos y después miro qué pasa ahí. No, para mí eso no tiene sentido. Para mí tiene sentido desde el instante que digo, voy a hacer un ejercicio de memoria. ¿Sabes qué? Estaba pensando, porque hay unas obras tuyas sobre el movimiento Me Too, sobre los frailejones, como también del cambio climático y los glaciares que se van desapareciendo, y parece algo que en su momento era como lejano o como de momento, y uno se da cuenta hoy en día que se consulta, ¿sí? Y que es una realidad que ya viene pasando pues desde hace tiempo. Y para mí parte de eso es como esa memoria tan viva, ¿no? Parece algo pasado, pero es muy futurista además. Yo estuve durante 3 años yendo al Parque Nacional de los Nevados en diferentes épocas, Mm. porque mi preocupación era esto va a desaparecer y si eso desaparece ponemos en riesgo una cantidad de especies, pero además de las especies silvestres que están en la zona, ponemos en riesgo una cantidad de ciudades que dependen del agua que nace en ese parque nacional. Entonces a partir de ahí dije, bueno, pues, ¿cómo impacto? Hay mucha gente que ha hecho fotografías del Nevado mucho más bellas que yo, pero al final, ¿cuál es el mensaje que yo Claro. quiero dar ahí? Yo veía que la gente se metía al parque y destruía los frailejones. Y yo, pero aquí algo habrá que hacer. Parques nacionales no tienen suficiente recurso humano para cuidar. Entonces diseñé una foto donde están los frailejones, se llaman guardianes, y la intervine con una malla metálica, esas de pollo. Tristemente, donde guardan los pollos. A los 6 meses, el Parque Nacional fue cercado con alambres de púas. Yo dije, esto se volvió, fue premonitorio en ese ejercicio desde el arte, Claro. ¿cierto? Y yo desde el arte, ¿cómo intervengo para decirle, llamemos la atención de la gente, esto hay que cuidarlo? Y me gustaría irme un poco al tema de lo digital, es decir, lo que ahora pasa, ¿no? Inteligencia artificial, todas las nuevas tecnologías y demás. ¿Cuál sería el desafío para ti como artista, sí, como fotógrafo, como director de cine, además como docente,
frente a este reto? Es decir, ¿ves buenos beneficios, algunos peligros? ¿Sí? Personalmente creo que hay algunas cosas muy peligrosas respecto a las nuevas tecnologías, pero con tus obras o la manera en la que ahora trabajas, cómo se está presentando esto? ¿Cómo tú lo percibes? Yo creo que la tecnología siempre ha existido de diferentes maneras y en cada momento histórico tenemos un rechazo a lo nuevo. Y está bien, ¿cierto? Porque el cerebro humano lo que hace es que lo que no conozco, me le retiro un poquito ahí mientras que voy entendiendo el Mm, tema. Yo empiezo a trabajar, digamos, la IA desde hace unos 6 años con las series que hice en el Nevado, porque dije, bueno, si me da la posibilidad, esta es mi foto original, la que yo construí, y luego le apliqué IA para volverla, quiero esto en efecto óleo, efecto acuarela, y empecé a indagar como el tema pues ahí, y empecé a descubrir cosas que, pues, normal, que las fotos que tenía en la IA les faltaba una cosa que es fundamental, y es el algo. Me di cuenta también que del ejercicio, ¿para qué servía la IA? Dije, ve, esta es otra herramienta que tenemos los narradores, pero además los académicos, para ver cómo lo utilizamos, pero utilizarlo también desde la ética. Pues yo tengo que contarle a la gente, esto lo intervine con IA. Ahorita, digamos, en el cine que estamos haciendo, digamos, la primera película de ficción de la Universidad Javeriana, que se llama Escrito en la piel, una vida tatuada por la guerra, que tiene que ver con el conflicto, con el equipo de Guillaume, ¿por qué no trabajamos la IA aquí? Pero no para escribir la historia, porque ya sabíamos que por ahí no era el camino, mm. pero sí porque no hacemos un ensayo y hagamos el storyboard de la película con la IA. Entonces nos sentamos con ingenieros y todo a escribir, bueno, hagamos los prompts. Nos dimos cuenta que la IA no reconoce a los latinoamericanos. Nos dimos cuenta que la IA no reconoce el paisaje latino. Entonces le decía, quiero tener un puente con estas características, que es un puente que está en Vista Hermosa, Meta, todos los datos. Y me mostraba un puente, pero asiático. Un poco, porque maneja un poco como las coordenadas, ¿cierto? Los Claro, sí, paralelos. sí, Y sí, dice, sí. eso es igual allá, y no era así. Al final, pues no desistimos, porque llevamos mucho tiempo investigando, y nos dimos cuenta que lo que teníamos que era hacer nuestras propias imágenes, entrenarlo con nuestros rostros, con nuestros detalles para hacerlo ahí. Y aún así seguimos teniendo inconvenientes de ese tipo. Todo esto te lo cuento es por lo siguiente, porque yo creo que es que nosotros, como académicos, tenemos que abrirle la puerta y decirle a los muchachos, esa es una herramienta. Pero ¿para qué lo vamos a usar, cierto? Yo mire, desde hace 300.000 años que tenemos registro humano aquí, lo único que sigue permaneciendo es el relato. Esto mismo que estamos haciendo tú y yo, un Claro, relato, sí. ¿cierto? Y eso es parte de esa memoria oral. La IA todavía no alcanza a hacerlo. Seguramente yo creo que lo va a alcanzar a hacer, pero le va a seguir faltando ese detalle. Mi punto de vista. Y eso sí nos hace diferente a todo. Voy a irme un poco al tema de lo que has hecho, sobre el trabajo que has hecho sobre el conflicto armado. Voy a hacerte una pregunta específica y es, ¿cómo entiendes el rol del artista como archivista del país? Es muy importante y para mí me da mucha alegría cosas que ha pasado con Jesús Abad, digamos. Este hombre vivió un momento histórico como fotógrafo. Mientras él estaba haciendo fotografías, yo estaba narrando ese país también, pero desde la imagen, desde el audiovisual. Ujú. Y digo que es importante porque, insisto, de pronto en este momento histórico no está, pero seguramente en 10 años que nos vamos a preguntar con todo esto lo que llamamos del proceso de paz o en 20, los historiadores hablan de tiempos de 50 años. Por eso los artistas no trabajamos para el presente, generalmente es para el futuro. Algunos pues tienen ese reconocimiento o ese aporte que hacemos ahí, pero al final lo que tú decías ahora, no es importante, para mí no es importante que me reconozcan, para mí importante es dejar mi legado, esta es mi manera de ver el mundo. Y en esa medida creo que sí cumplimos un papel fundamental. Estamos viendo el mundo en un tiempo de una manera. Algunos se reconocerán, unos más que otros. Cuando digo unos más que otros es que, insisto, es un tema de vanidad en términos de que es que me van a recordar, ¿no? No me van a recordar. Nosotros somos, la memoria es tan frágil que en 5 minutos tú y yo de pronto nos vamos a olvidar de qué fue lo que conversamos, porque eso es así de ese nivel. Claro, claro, no todo está tan presente. Ajá, ese tema. Pero sí, la función del arte es adelantarse a su tiempo. Seguro Jesús Abad nunca pensó que lo que estaba haciendo para unos periódicos en su momento histórico después se convirtiera para él mismo como un ejercicio de memoria. Claro, claro, por supuesto, y a nivel internacional, ¿no?
Sí. Se reconoce la violencia en Colombia y lo bueno de Colombia a nivel Ajá. internacional. Hay algo que me gustó mucho de lo que mencionabas, que fuiste un militar, ¿sí? Y un militar conociendo ya el conflicto, seguramente, Ujú. ¿cierto? Esa conciencia que tienes, que me parece muy, muy interesante, respecto a ese registro de tu experiencia misma, ¿la has retratado en tus obras o más bien desde la experiencia de otros? La primera vez que yo decido sacar mi trabajo de la memoria, o un primer trabajo que publico, que lo hago público, que es Lo que fuimos. Sí. Ese trabajo tiene que ver de cómo el campo vivió la tragedia del conflicto. Pero también la pregunta que siempre, y me lo hice desde lo audiovisual, ¿será que contando las historias de estas personas que sobrevivieron a lo que sobrevivieron, estoy haciendo un bien o un mal? Después me di cuenta, Germán, estás haciendo mal, porque estoy revictimizando a los personajes. Pero adicional, hubo una historia durísima. A mí me tocó muchísimo una pareja de jóvenes que vivían en una montaña en el Cerro Quininí. Yo fui y conté su historia. 2 años después me cuenta que la guerrilla los mató. Yo quedé muy tocado porque, pucha, de pronto yo los visibilicé. Entonces ahí cuando pienso en el concepto de qué hago con lo que fuimos, Sí. entonces lo que hice fue recorrer el campo, muchos campos en pues, la zona de Gualíba, Ujú. y dije, ¿cómo cuento la historia de esta gente? Y pues a partir de sus objetos. Y ahí eso me conecta con lo que soy. Yo soy un hombre que tiene muchos objetos y colecciona objetos. Y yo tengo una co-guionista, yo dirijo y soy co-guionista de la película. Y ella me decía, Germán, pero ¿dónde está la sangre? ¿Dónde está? Y le dije, no, es que la guerra no es eso. Y yo le decía, yo fui militar y estuve en 3 conflictos, 3 encuentros. Le decía, no es necesario, porque tú no sabes el miedo que corre por el cuerpo de un militar cuando se escucha una bala o un guerrero, porque el concepto es más del guerrero ahí, ¿cierto? Ese miedo, solamente con que veas el rostro o las manos de un soldado o un guerrero empuñando un arma en un momento de un conflicto, ya no es necesario contar, no es necesario mostrar lo evidente. ¿Para qué mostrar lo que se ve? Lo que hay que contar es lo que no se ve, Claro, por supuesto. que son esas emociones. Sí, Y ahí claro. es donde realmente estamos impactando. ¿Qué crees que se debe conservar? ¿Qué crees que se debe registrar? ¿Debemos registrarlo todo, conservarlo todo? ¿O hay algo que tengamos que olvidar? Yo creo que esa es una selección que hace el cerebro. Hay una cosa que para mí es importante y por eso te decía al comienzo que todo lo que hago tiene un sentido. Yo no hago cosas al azar. Ujú. Nada de lo que hago en mi vida es que no, Germán lo hizo porque le gusta. No, no, no es así. Pero también eso hace mi cerebro. Yo le digo a los estudiantes, hay que hacer cosas no para la gente. Hay que hacer cosas para el cerebro de la gente y por eso tenemos que aprender a leer la neurociencia para que la utilizamos en lo audiovisual o Claro. la semiótica, ¿cierto? Todos sus elementos. Y cuando digo, el cerebro se encarga, esto no me sirve. El cerebro se encarga, no me sirve. ¿Por qué? Pues porque tú le has dado un entrenamiento a tu cerebro. ¿Qué es lo que no hay que olvidar? Los gestos de humanidad que sobreviven en nosotros. Eso es lo que no hay que olvidar, porque eso es lo que nos mantiene vivos, eso es lo que va a hacer posible que la especie se mantenga. Eso, el resto se puede olvidar, porque al final, si yo tengo esa gesta humanidad, la humanidad está. Yo digo, en nosotros, y lo dicen los científicos, está toda la historia del universo, es que somos polvo de estrellas. Eso está en este cuerpo y está en este cerebro. Cada vez del cerebro no conocemos mayor cosa, Mm. ¿cierto? Entonces, pero yo creo que lo único que no deberíamos olvidar son los gestos de humanidad. Eso de mirarnos a los ojos, eso de abrazarnos, eso de ir del uno al lado del otro. Esos gestos de humanidad hay que mantenerlos. Germán, para finalizar, ¿qué le dirías a la comunidad javeriana y pues en general a las personas que nos escuchan sobre lo importante de conservar la memoria, de registrar, ¿sí? Lo que para algunos es simple. ¿Qué mensaje le darías a la comunidad javeriana? El primer mensaje, más bien el único mensaje que tendría aquí sería un mensaje de estado de conciencia. Lo que olvidamos desaparece. Y también creo que ese es un legado de la humanidad, ¿cierto? Y por eso algunos hombres se preocupan mucho por tener hijos para que su legado siga y permanezca, ¿cierto? Eso, digamos, es un estado de conciencia mío desde los 20 años, no tener hijos. Pues no me interesa mi permanencia, en términos de que este es mi legado. Entonces, si yo tengo estados de conciencia, tengo que empezar por casa para decir, no voy a olvidar la historia de mi familia. Y yo le digo a mis estudiantes, el primer compromiso que tenemos nosotros es narrar la historia familiar, para después poder contar la historia de la cuadra, del barrio, de la ciudad. Estado de conciencia. Pues muy interesante. Muchas gracias por No, ese a mensaje ti. tan humano.
me A parece ti a mí. muchas gracias Muchas por la gracias. invitación. No, un placer.